Hola mis queridos estudiantes, en esta ocasión vamos a desarrollar el contenido número 1 del área de cívica del segundo trimestre para sexto de secundaria. Lleva por título Derechos de los Pueblos Indígenas, Convenio 169. Vamos a empezar hablando de qué dice el Convenio 169. Convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo. El convenio número 169 sobre los pueblos indígenas triviales en países independientes, aprobado en la 76 Conferencia de la Organización del Trabajo, realizada el 27 de julio de 1987, es un instrumento jurídico internacional vinculante que trata específicamente sobre los derechos de los pueblos indígenas y triviales. Hasta la fecha se ha ratificado por 20 países. En Bolivia el convenio se aprueba y ratifica mediante ley de la República número 1257 de 11 de julio de 1991. Entonces el convenio 169 habla sobre los derechos de los pueblos indígenas y tribales. Ya en este convenio se reconoce el derecho de estas poblaciones o de estas naciones indígenas como parte de la sociedad en general, como parte del desarrollo de los diferentes países. El convenio establece que los gobiernos deberían asumir la responsabilidad de desarrollar una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de los pueblos indígenas y tribales. Artículo 3. Y asegurar que existen instituciones y mecanismos apropiados. Artículo 33. Entonces aquí nos menciona claramente que este convenio le da responsabilidad, le otorga responsabilidad a los gobiernos de los países. Ya, esta responsabilidad los gobiernos deben asumirla para poder proteger el desarrollo de estos pueblos indígenas. No solamente encapsularlos, encerrarlos, sino generar un desarrollo integral, que este pueblo no desaparezca, que estos pueblos no desaparezcan, pero que también vayan desarrollando su forma de vida, que vayan teniendo acceso a los diferentes progresos a los cuales el resto de la población tiene acceso. El convenio número 169 es un instrumento que estimula el diálogo entre los gobiernos y los pueblos indígenas tribales y ha sido utilizado como herramienta para los procesos de desarrollo y prevención y resolución de conflictos. Entonces, este convenio ha sido un medio de comunicación entre el gobierno y los pueblos indígenas y tribales. Como ha sido un canal de comunicación, se lo ha utilizado para integrar, para hacer de que el gobierno y la población indígena tengan una comunicación fluida para poder subsanar sus problemas y para poder tener mayores beneficios. Los elementos de los pueblos tribales incluyen estilos tradicionales de vida. Aquí vamos a hablar sobre cuál es la forma o los elementos que incluyen los pueblos tribales. Dicen, tienen su forma de vida, tienen su estilo tradicional de vida, cultura y modo de vida diferente a los de los otros segmentos de la población nacional, por ejemplo, la forma de subsistencia, el idioma, las costumbres. Entonces, estos pueblos tienen una cultura, una forma de vida propia, diferente a la del resto. Tienen su forma de subsistir, su forma de conseguir su alimentación, su idioma, sus costumbres, sus tradiciones en sí son independientes. Organización social y costumbres y leyes tradicionales propias. Entonces, estos grupos triviales también tienen una organización social definida, pero que es propia de ellos. Ya tienen leyes y tradiciones
que funcionan solamente dentro de su grupo tribal, es de manera independiente, ¿ya? Entonces, esto nos habla de que estos grupos tribales tienen una forma de vida autónoma. Ahora, ¿cuáles serán los elementos de los pueblos indígenas? Estilos tradicionales de vida, al igual que los pueblos tribales, los pueblos indígenas tienen su estilo tradicional de vida, su forma de vida, cultura y modo de vida diferente a la de los otros segmentos de la población nacional, por ejemplo, forma de subsistencia, el idioma, las costumbres. Entonces, lo propio, tienen su propia forma de vida, tienen su cultura diferente a la del resto de la población. Ya se caracterizan por cómo encontrar la forma de cómo conseguir su alimento, un idioma y sus costumbres diferentes. Organización social e instituciones políticas propias. Tienen su propia organización social y sus propias instituciones políticas, tienen sus propias normas que rigen su comportamiento dentro de la comunidad. Vivir en comunidad histórica en el área determinada o antes de que otros invadieran o vinieran al área. Entonces, este grupo étnico, este grupo de indígenas tienen su área determinada para poder subsistir, para poder generar su desarrollo. ¿Ya? Y siempre van a estar ligados a ese territorio. Fácilmente no van a poder abandonar esa región. Los principios básicos del convenio número 169 de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, son no discriminatorios y medidas especiales. ¿Cuáles están dentro de la no discriminación? Al reconocer que los pueblos indígenas y tribales son proclives a sufrir discriminación en muchas áreas, el primer principio general y fundamental del Convenio 169 es la no discriminación. El artículo 3 del convenio establece de que los pueblos indígenas tienen el derecho de gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación. Otro principio del convenio atañe a la aplicación de todas sus disposiciones a las mujeres y a los hombres de esos pueblos, sin discriminación. Artículo 3. El artículo 20 establece que se debería evitar la discriminación entre los trabajadores pertenecientes a los pueblos indígenas. Entonces, dentro de este convenio, el artículo 3 garantiza el derecho a la no discriminación de estos pueblos indígenas y tribales. El hecho de que una persona sea indígena o tribal no le hace diferente al resto de la población. Con este convenio 169 se garantiza la igualdad, la equidad de género, tanto el hombre indígena como la mujer indígena, el día que decidan salir de su entorno, de su población, e ir a otra región, si es posible a una región urbana, no tendrían que sufrir ninguna discriminación por parte del resto de la población, ya que son, al igual que cualquier otra persona, igual son seres humanos, personas, por ende tienen sus derechos. Peor sufrir discriminación en su región. Tienen su estilo de vida, su forma de vida, su idioma, y eso no les hace diferente al resto de nosotros.